Vamos ahora a leer en la palabra del Señor, en el Salmo número 19. Salmo número 19. Dice así pues la palabra del Señor. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Una de las cosas más necesarias y también a la vez más difíciles para nosotros, los hombres, es llegar a comprender bien el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Verdad? Llegar a comprender bien el tiempo en que vivimos. Es necesario, pues, para saber cuál es la dirección que nuestra vida está tomando, ¿verdad? Si es buena, si es mala. Pero también es de las más difíciles porque, claro, uno está inmerso en los acontecimientos, ¿verdad? Y entonces es como una película, ¿no? Una función de teatro. Es bien difícil ser a la vez actor y espectador al mismo tiempo. Entonces nos es más fácil de esta manera ser simplemente espectadores y de esta manera pues mirar desde pues nuestro punto de hoy, ¿no? Atrás, ¿no? A la historia, y somos solamente espectadores y así pues vemos el resultado de la vida de las personas, etcétera, etcétera. Bien, pues esto en el presente, ya digo, es más difícil, ¿no? Aunque pues no es del todo imposible, pero bueno, se puede llegar a comprender por lo menos algo por la gracia del Señor. Y bien, en cuanto al tiempo en el que estamos hoy viviendo, pues una de las cosas que mejor lo definen y que bueno, no es de ahora, sino que ya viene de largo, es que en nuestra nación, en todas las naciones del occidente, aquí en Europa, en América, pues por generaciones el tiempo está basado en el rechazo de las cosas de Dios, ¿verdad? En el rechazo de las cosas de Dios. El hombre parece como si, y ahora ya dice, no es mayor de edad para con Dios. Y entonces ya, fijémonos que no es tanto un rechazo en cuanto a, digamos, la idea de Dios o la posibilidad de que Dios exista, porque bueno, eso en realidad, pues bueno, dice, bueno, ¿tú crees que Dios existe? Bueno, pues allá tú, yo pues, yo creo o no creo, si quiero, pero no es tanto el problema
de que Dios exista sí o no. No es ese tanto el problema, sino el problema más bien está en que Dios haya hablado, que Dios se haya revelado. Que Dios se haya revelado, ¿por qué? Porque si Dios se ha revelado, entonces la palabra de Dios viene con la autoridad de Dios. Entonces los hombres ya no somos, como se dice, libres para hacer lo que queramos. Por eso es peligroso para este tiempo realmente, para, digamos, el fundamento sobre el cual está fundado, valga la redundancia, este tiempo, el decir que Dios ha hablado, Dios se ha revelado, porque entonces esto llega con su autoridad a todos los órdenes, ya sea en la familia, ya sea en la educación, en la escuela, ya sea en la economía, ya sea en el gobierno, ya sea también en la iglesia, ya sea también en la manera como damos culto y adoración a Dios. Entonces, bien, como dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 4, una generación va y otra viene, pero la tierra permanece siempre. Y es así. Bien, pues de igual manera pasan las generaciones, pasa una generación, viene la otra, pero este hecho permanece, que las naciones pues ahora están basadas en este rechazo de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Conviene tenerlo esto presente también, porque como cristianos no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y al estar en el mundo, pues esto nos puede también a nosotros influir. Y que esto nos pueda llegar a pensar un poco a la manera del mundo, ¿verdad? Y entonces pues pensar que, bueno, si Dios ha hablado en esto o en lo otro, pues en realidad tampoco tiene tanta importancia, ¿verdad? Hay tantas cosas. Bueno, pues estaba comentando con un hermano pues recientemente acerca de las, por ejemplo, lo que dice pues la palabra de Dios acerca de las mujeres pastoras, ¿no? Que la palabra de Dios lo rechaza pues de plano, cuando dice que no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón. Bueno, pues eso está claro, ¿verdad? Y entonces la argumentación, la base que da la palabra de Dios a esto, no son nuestros prejuicios culturales, que son distintos a los prejuicios culturales de Pablo hace 2000 años. No, está diciendo porque Adán no fue, porque Eva no fue creado primero, sino lo fue Adán. Y porque Adán no cayó primero, sino que lo fue Eva. Entonces vemos, las razones son de la palabra de Dios. Entonces vemos a ¿qué ocurre? Que relativizamos los creyentes también lo que nos dice la palabra de Dios. Por esto mismo, porque estamos en un contexto, en una cultura que lo que ha puesto verdaderamente, digamos, en el cuarto, ¿verdad?, oscuro y cerrado a cal y canto, es esto: Dios ha hablado y su palabra tiene autoridad. Y así es, hermanos, Dios ha hablado y nosotros como creyentes hemos de guardar su palabra, y nuestra sabiduría consiste en esto, en entender nuestra propia vida para pues ponerla conforme a la palabra de Dios, conforme a cómo Dios ha hablado, se ha revelado. Hay pues gran bendición en hacerlo, pero si no lo hacemos también las consecuencias pueden ser muy graves para nosotros. Hemos de poner todo nuestro empeño en esto mismo, en poner toda nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Y bien, este salmo nos está pues la idea general de este salmo está bien clara. Dios verdaderamente ha hablado, Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado. Pero bueno, aquí nos está presentando más en concreto, podemos llamarlo así, los dos libros que Dios ha escrito. Los dos libros que Dios ha escrito. Primeramente, el de la naturaleza, y después, por otra parte, el de la revelación escrita, la palabra de Dios, la Santa Biblia.
Vamos a considerar pues lo que nos dice este salmo acerca de estos dos libros y de cómo pues también tener esto presente para conformar nuestra vida a la palabra de Dios. Acerca pues del primer libro, que es la revelación de Dios en la naturaleza, vemos que llega hasta el versículo 6, ¿verdad? Es todo lo que se nos dice en los primeros 6 versículos y está pues encabezado por esta afirmación: los cielos cuentan la gloria de Dios. La gloria de Dios aquí sería pues, bueno, sinónimo, el significado es el poder de Dios. Los cielos cuentan acerca del poder de Dios, el poder de Dios que los ha hecho. Y vemos que dice que cuentan la gloria de Dios, el sentido de hablar, ¿verdad?, la palabra de Dios, decir entre ellos, y después dice a continuación, anunciar la obra de sus manos, anunciarlo, contarlas igual. Vemos que aquí estamos ante lo que se conoce como personificación, ¿no? Los cielos no hablan, no tienen un lenguaje, no es un lenguaje, pero aquí está personificándonos, es decir, que nos está presentando con rasgos de las personas, de los humanos. Los humanos hablamos, pues así dicen que hace también los cielos. Y vemos que aquí está en el versículo 2, dice, como hablándose entre sí. Dice que un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría o declara conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento, por supuesto, de Dios, que por medio de lo que se ve se puede llegar a conocer también acerca de Dios. Y bien, pues decíamos que se está personificando, pero por supuesto también en el versículo 3 se nos está aclarando, dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. No es esto un lenguaje pues que se oiga, ¿verdad? Un lenguaje corporal, palabras, pero es un lenguaje real. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Cuando está diciendo aquí, por toda la tierra salió su voz, tal vez también sea bueno tenerlo en cuenta que el hebreo no es voz. Esto es una corrección que introdujo Reina de los 60, una corrección conjetural que se llama, pues en vez de, como dice el hebreo, línea o hilo, pues lo cambió a, corrigiendo los consonantes del hebreo, a voz. No es así en el hebreo, es hilo o línea como estaba en la Biblia hasta 1909. El sentido pues es de que salió pues esa palabra del versículo 2 hasta el fin del mundo como si fuera un cordel, una línea de plomada, ¿verdad? También para hablar, entonces creo que es pues de la verdad de la palabra que ellos dan, ¿verdad? La verdad de la palabra del mensaje que ellos dan. Así, por lo tanto, vemos que, resumiendo aquí, esta revelación de la naturaleza que nos habla acerca de Dios, nos habla acerca del poder de Dios, de su gloria. Vemos que es algo real, es algo universal. Dice que salió por toda la tierra, ¿verdad? Hasta el fin del mundo salió esas palabras. Y bien, todos la ven, todos lo oyen, ¿verdad? Y también es autoritativa porque tiene autoridad esta revelación de Dios. En Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando de esto mismo cuando dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad, es decir, los atributos suyos de su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vemos, tiene autoridad. Si no se recibe esto, no tienen excusa. Es una revelación real, universal y con
autoridad. Dios ha creado todas las cosas. Las cosas no existen porque sí. Las cosas no se han creado a sí mismas por las fuerzas que vemos ahora en acción. Y lo transponemos esto al infinito para atrás. Entonces vemos que así, como dicen los científicos, es como se ha tenido que fundar la Tierra, ¿no? Porque las leyes que ahora vemos en funcionamiento, ¿cómo se formaron ellas a sí mismas? Entonces es Dios quien lo ha hecho todo. Él lo hizo por el poder de su palabra, de su voz. Él dijo y fue hecho. Llamó a la luz, a la existencia, y fue a la luz. Y vemos, fue también que Dios dijo sea la luz, ¿verdad? Entonces el sentido de la luz no lo tiene la luz en sí misma, sino en Dios que llamó a la luz, luz, ¿verdad? Y también a todo lo demás. El sentido de las cosas no está pues en las cosas mismas, en nosotros mismos. El sentido de las cosas, el sentido de la vida es el que Dios le ha dado. Y por eso hablamos de revelación natural. Una revelación natural que es autoritativa, y por eso pues se habla también de una ley natural. Y bien, pues fijémonos que esto nos puede parecer a lo mejor algunas ideas un poco raras, pero no lo es, porque vemos ahora la cuestión misma del matrimonio homosexual, ¿verdad? El así llamado, que no lo es, matrimonio homosexual, de que dos hombres o dos mujeres, si se quieren, que se casen igual, exactamente igual que un hombre y una mujer. Vemos que esta es la mentalidad nuestra. Nosotros pues hacemos lo que queremos, ¿verdad? El matrimonio no es lo que Dios hizo. El sentido del matrimonio no es que Él pues creó al hombre varón y mujer. No es que esto es una unión porque entre el hombre y mujer hay reproducción, ¿verdad? En la unión del hombre y la mujer hay reproducción. En la unión de dos hombres o de dos mujeres no la hay ni la habrá jamás, ¿verdad? Entonces dice, pues entonces no hay problema, porque yo entonces ahora le dejo que se adopten, o pues oye, que hagan también aquí inseminación artificial, ¿verdad? Vemos que ya no es bueno, que las cosas no son como son, no son como Dios las ha hecho, no tiene el sentido que Dios les ha dado, sino el que a mí me da la gana. Entonces fijémonos que esto es grave porque es con la autoridad de Dios. No se puede quebrantar las leyes que Dios ha grabado en el mundo, en la naturaleza, ¿verdad? Y fijémonos que esta misma palabra, este mismo versículo, del versículo 4, el apóstol Pablo también lo cita en Romanos, en el capítulo 10. Romanos, capítulo 10, cuando dice, así que, versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces vemos, está citando este texto que habla de la revelación natural y lo está aplicando también pues a la predicación del Evangelio. De la misma manera que la predicación del Evangelio viene con la autoridad de Dios, las leyes que Dios ha puesto en el mundo, en el universo, también son con pues la autoridad de Dios. Y no se puede, por lo tanto, quebrantar las leyes de Dios pues alegremente. No se puede quebrantar los mandamientos de Dios y pensar que nos va a ir de todo bien, porque lo contrario es la verdad. Y lo podemos seguir viendo también, de alguna manera, en lo que leemos a continuación. Porque ahora, pues a partir de la segunda mitad del versículo 4, está hablando ahora, centrándose de una creación, ¿verdad? De Dios, en particular del sol, ¿verdad? En ellos puso tabernáculo para el sol, en el extremo del mundo. Pues está hablando de un lenguaje poético, figurado, como veremos, un tabernáculo, una tienda, ¿verdad? Para que resida el sol. Y dice, como esposo que sale de su tálamo, otra personificación, un esposo.
y un tálamo. ¿Alguien sabría decir lo que es un tálamo? Sí, los que lo han visto esta mañana, que levanten la mano. ¿Qué es un tálamo? Ni idea. Una habitación nupcial. Es una palabra un poco literaria para hablar de la habitación nupcial. Aquí pues está hablando, por lo tanto, de algo, en principio bonito, ¿verdad? Alegre, ¿verdad? Festivo. Que él se compara al sol como un novio recién casado que sale de su habitación nupcial. Dice, se alegra también cual gigante. No está hablando tanto de su tamaño, que sabemos que el sol es grande y enorme, pero en un sentido de valiente. Es como si dijéramos que Messi es un gigante, ¿no? Messi no es un gigante, ¿no? Más bien tirando a chiquito, pero es un gigante en el sentido de que juega como nadie. Pues en ese mismo sentido es también el sol, la palabra que se utiliza de valiente, ¿verdad? Se está comparando a un valiente, se está comparando a alguien que tiene fuerza, que tiene valentía, que tiene vigor. Y dice, desde un extremo de los cielos es su salida, está corriendo. Y dice, su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconda su calor. El sol, la luz del sol, el calor del sol. ¿Y qué es lo que nos transmite? Vemos aquí el sol y nos alegra, ¿verdad? La vista, nos alegra la vida. Estamos en Miranda, a prácticamente 6 meses sin ver el sol. Y al final, algunos nos hemos acostumbrado, pero otros están desesperados, ¿no? Por ver aquí, ya que salga el sol y venga el verano. ¿Por qué? Porque nos pone alegres. Y el lenguaje que aquí se está hablando del sol, de una manera figurada, vemos, está lleno de vitalidad, está lleno de energía. Está hablando, de la vida como Dios la ha creado, vemos, la vida como Dios la ha creado. Si uno la vive conforme a lo que Dios la ha creado, nos da ganas de vivir, nos da las ganas de vivir. Tenemos una actitud también positiva a la vida, tenemos alegría, tenemos vitalidad, tenemos fuerzas, ¿verdad? Y si hacemos lo contrario, si vamos en contra de las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza misma, es como si, nos metemos en otra casa, ¿verdad? Afuera hace un sol radiante, nos metemos en otra casa, cerramos las ventanas, bajamos las persianas abajo del todo y ponemos la luz eléctrica, ¿no? En la que a mí me gusta, ¿verdad? Con los colores que a mí me gustan, sí, pero eso no es sano, eso no es, te transmite la alegría de vivir. Abre las ventanas, fuera las persianas, que veas la luz del sol, eso te va a entrar la alegría, las ganas de vivir, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre ciertamente en nuestro tiempo, ¿verdad? En nuestro tiempo. Porque lo que decíamos, se ha rechazado la idea de Dios, que Dios exista, que las leyes de Dios son verdad y se tienen que guardar. Entonces, ¿qué es lo que ha traído? ¿Verdad? Pensábamos que nos íbamos a comer el mundo. ¿Y dónde estamos ahora, verdad? ¿Dónde estamos ahora? ¿De dónde viene esta apatía? ¿Dónde viene esta depresión crónica que lleva toda la gente encima, ¿verdad? ¿De dónde viene? Y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Yo ya voy teniendo una cierta edad, ¿no? Y vemos ya cómo por debajo nuestro van también pasando las generaciones, como también encima de nosotros también hay unas cuantas generaciones nuestras. Y podemos ya tener un poco de distancia, ¿verdad?, de los cambios que ha habido entre generaciones. Yo toda la vida, aquí en España, yo pensaba que era de aquellos que se llamaban del baby boom, ¿no? Yo creía que era del baby boom y que el baby boom llegó hasta los años 60. Eso era una categoría más o menos hasta finales de los años 60. Eso era una categoría aquí. Pero de un tiempo a esta parte, en España, como copia también de la sociología americana, en América se inventó la categoría de la generación X, ¿no? Entonces, el baby boom llegaría, dicen en América, hasta el año 60. Del año 60 hasta el año 80 es la generación X, ¿no? Y desde entonces hasta aquí es la generación Y, o la generación de los millennials, o ahora también dicen que es la generación Z, los que tienen 10 años para abajo. Es todo también un poco muy así, ¿no? Pero la cuestión es
que, bien, la generación X, ¿no? La generación X, pues, ¿sabéis cómo se conoce? Bueno, yo estoy en medio de ella, porque yo estoy del 69, dicen que del 60 hasta el 80 yo estoy en medio de esta, pues, supuesta generación. ¿Sabéis cómo se llama esa generación aquí? La generación, en España, la generación X se llama la generación perdida. La generación perdida. Y dirán, no, claro, es que es el mundo que no nos da las oportunidades que nosotros nos merecemos. Somos la generación más formada de toda la historia de España y del universo mundial. Pero la cuestión no es tanto que, bueno, que el mundo es que está en contra de mí, sino es también la actitud con la que uno va por la vida, ¿verdad? Al final de derrota. ¿Y por qué todo esto es? Porque se ha rechazado los mandamientos de Dios, el recibir la revelación de Dios. Cuando uno hace eso, se entrega al pecado, y cuando se entrega uno al pecado, la vida que es bella, aunque sea todavía caída en el pecado, pero todavía guarda algo de belleza gracias al Señor, pues se convierte en algo triste, se convierte en algo, pues, que no vale la pena, y al final pues uno está, pues, más que amargado, ¿verdad? Pues esto es lo que ocurre cuando se deja uno olvidada la revelación de Dios, que pierde uno también toda ilusión por la vida, porque uno ya está, pues, diríase que de vueltas de todo, y nada le parece bien. Bien, pero podemos continuar adelante, porque esto sería lo que nos dice acerca del primer libro. Si el hombre hubiera permanecido sin caer, sin caída, pues entonces ya hubiera bastado. No habría sido necesario que Dios escribiera otro libro, porque, bueno, pues siempre hubiéramos tenido el conocimiento necesario de Dios. Pero al caer en el pecado, pues entonces el hombre, pues por la naturaleza, no va a tener conocimiento, por ejemplo, de su pecado. Por la naturaleza no va a tener tampoco conocimiento, pues, de la obra de salvación de Dios. No va a tener conocimiento de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Entonces todo esto, ¿verdad? Su caída en el pecado hizo también necesario que Dios se diera a conocer de una manera especial por medio de una revelación general o natural, sino una especial por escrito, la revelación escrita de Dios. Y vemos aquí entonces a partir del versículo 7 hasta el versículo 10. Y vemos que está, pues, repitiendo pues acerca de los mandamientos de Dios o la palabra de Dios. Y si nos damos cuenta, hay una palabra que se repite siempre en estos versículos, y se repite hasta 6 veces, que es la palabra de Jehová, la ley de Jehová, testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Siempre es de Jehová, para hablar, por lo tanto, que es la palabra de Dios, es la palabra que Él ha inspirado, no es una palabra de hombre, es una revelación de Dios, porque es la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Y en un poco en detalle dice, pues, la ley de Jehová. Y aquí ley es de Torah, y es en el sentido general, que pues podemos hablar del sentido de la palabra de Dios. Entonces dice, la palabra de Dios convierte el alma. La palabra de Dios convierte el alma, hace que el alma, pues, dé media vuelta para volverse a Dios. La fe viene por el oír, dice el apóstol Pablo, el oír la palabra de Dios. Entonces la conversión a Dios tiene que ser por la palabra de Dios. Dios, pues, se puede, sí, por medios extraordinarios, porque Él es todopoderoso, convertir a alguien sin la palabra. Eso cabe dentro de lo que Él puede hacer, pero nosotros no podemos decir ni una sola palabra al respecto. Lo que nos ha dicho Dios a nosotros es que hemos de predicar la palabra de Dios y anunciarla para que haya salvación. Es el medio para que haya salvación. Dice también, pues, que en segundo lugar, el testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová
como los testimonios que dan los testigos en los juicios, ¿verdad? Algo que uno presenta oficialmente y dice que es fiel, en el sentido de que ha sido pues confirmado. ¿Confirmado por quién? Confirmado por Dios. Dios confirma la verdad de su palabra en todo lo que Él dice. Y Dios, pues entonces también el beneficio que da la palabra, dice, hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Sencillo aquí es, si lo buscamos en el libro de Proverbios, la palabra simple con una concordancia es la misma palabra, es el simple de Proverbios. Ahí nos lo describe, es la persona, por lo tanto, pues un poco inocentón, ¿verdad? Es alguien que le falta experiencia, le falta la prudencia, le falta la sabiduría, pero no es rebelde y puede recibir entonces la verdad de la palabra de Dios para bien. Y le puede hacer sabio, le puede dar sabiduría, como enseña el Salmo 119, en la letra Mem, en la letra M, ¿no? A partir del versículo 97-98, Mem más, porque es la parte del Salmo 19 que dice más, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, más que todos mis enseñadores he entendido, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces vemos que de los mandamientos del Señor, de la palabra de Dios, recibimos sabiduría, sabiduría práctica también para guiarnos en la vida, que es lo que más falta nos hace. Después también, a continuación, vemos en el versículo 8, dice, los mandamientos de Jehová, que son rectos, los mandamientos de Jehová, que son pues palabras concretas de Dios, que vienen por tanto también con su autoridad a nuestra vida, y son rectos, dice, porque Dios es recto, son justos, porque Dios es justo. Entonces, como Dios es la justicia, los mandamientos de Dios son justos. Y dice pues lo que decíamos al principio, alegran el corazón. Y esto es en contra de lo que dice toda la gente, lo que la gente piensa. Es que los mandamientos de Dios es que no me hacen libre. Los mandamientos de Dios es que me coartan mi libertad. Es que son aguafiestas, ¿verdad? No puedo hacer lo que yo quiero. No, realmente alegran el corazón, ¿verdad? El ponerse en el camino de los mandamientos de Dios, porque el fin de ello es bueno, ¿verdad? Entonces el resultado es bueno, es la alegría para nosotros, la palabra de Dios. A continuación también, en la segunda mitad del versículo 8, el precepto de Jehová es puro. Precepto aquí es también un sinónimo de mandamientos y es pues también, dice que es puro, en el sentido de purgado, entonces es que está libre de toda cosa mala, es algo pues purificado, ¿verdad? Es algo que ha pasado también por el crisol, es decir, que no hay nada pecaminoso, no hay nada que sea humano en ella. Al contrario de lo que dicen, ¿verdad? Es que estos son prejuicios de la época de Pablo. No, porque esto, la palabra de Dios es pura, es purificada y no tiene nada humano en ella, o pecaminoso en ella, o equivocado en ella. Así pues dice que el precepto de Jehová es capaz de alumbrar los ojos. Nos da la luz a nuestro entendimiento. Podemos comprender mejor, podemos comprender bien. Sin la palabra de Dios, pues como muchos son conjeturas, pero la palabra de Dios es conocimiento verdadero. A continuación seguimos, dice, antes de seguir, si nos damos cuenta, en versículos 7 y 8 lo que hemos visto, pues siempre nos está diciendo la palabra de Dios, lo que ella nos aporta. La palabra revelación escrita de Dios, lo que ella nos da. Todo esto no lo tenemos nosotros por nosotros mismos. Esto es algo que está fuera de nosotros y es algo que entonces Dios nos da por la palabra de Dios. No hemos de buscarlo entonces en nosotros mismos, ¿verdad? Como enseña pues la nueva era, o dice la nueva era. No, tú mírate en tu interior, que ahí tienes el universo entero, porque tú eres una especie de Dios en miniatura. No hemos de hacerlo. Hemos de mirar a Dios y su palabra para encontrar todo lo que a nosotros nos falta. Y a continuación, sí, en el versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio.
El temor de Jehová aquí es, pues, por un lado, sí, la actitud de reverencia del creyente para con Dios, pero aquí creo que se está hablando en un sentido más objetivo, el temor de Jehová prácticamente en el sentido de dar la adoración a Dios, la manera de dar adoración a Dios, la manera que Dios enseña en su palabra de dar adoración a Dios. Y todo esto pues lo vemos en Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, pues cuando Israel fue llevado en cautiverio y el país fue poblado por gente de otras naciones que no sabían cómo temer a Dios. Entonces le pusieron sacerdotes que les enseñaran a cómo temer a Dios. En el capítulo 17 del siglo 28, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo a Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Dios, cómo habían por lo tanto de darle la adoración. Y esto nos lo enseña la palabra de Dios, y esto pues dice que también permanece para siempre, como también la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, el temor de Dios no es algo que esté pasado de moda, ¿verdad? No damos la adoración porque de una manera o de otra porque esté a la moda, o porque la gente de este tiempo nos va a escuchar más o mejor. Damos la adoración que Dios ha mandado en su palabra, y esto es para todas las generaciones, ¿verdad? Y si a la gente pues no le gusta, pues peor para ellos, sinceramente así. Pero no hemos de cambiar la adoración que Dios nos enseña en su palabra por adecuarnos a las modas de hoy en día. Y decimos a continuación también, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, y esto es la conclusión de todo lo que se ha dicho, son verdad, todos justos, y dice más, también son deseables más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y son deseables también más que la miel, y la miel que destila del panal. Entonces vemos, dice que son deseables todos los mandamientos, los preceptos, los juicios de la palabra de Dios, ¿verdad? En la palabra, en la Biblia, nos dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal fue un árbol deseable para alcanzar la sabiduría, ¿verdad? Pero para nosotros, para alcanzar sabiduría, pues es la palabra de Dios. Los mandamientos de la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, ellos son deseables, y es deseable más que todas las cosas en este mundo, más que todos los bienes en este mundo, más que las riquezas, ¿verdad? Las muchas riquezas, más que los placeres de mesa, habla de la miel, ¿verdad? Por extensión, todos los banquetes deliciosos que hay, ¿verdad? Más que los placeres de esta vida, más que las riquezas que te puedan permitir, pues todos tus sueños, ¿verdad? Más que todo esto, lo deseable es la palabra de Dios, por lo cual la cuestión es, la pregunta es esto mismo, si nosotros deseamos la palabra de Dios, y si la deseamos por encima de todas las cosas, si por encima de todos los bienes que podamos recibir en esta vida, tener la luz, el conocimiento, comprender por qué la Biblia dice esto, conocerlo de memoria, saberlo aplicar a cada situación de la vida. Esto es lo más, lo más valioso. Esto es lo mejor. La cuestión, por lo tanto, es si lo deseamos, y si lo deseamos por encima de todas las cosas. ¿Cuál es nuestro mayor objetivo en la vida? Es bueno que tengamos objetivos en la vida, y es bueno que tengamos objetivos grandes, buenos, pero si por encima de todos estos está el objetivo de andar con el Señor todos los días de nuestra vida, leer la palabra del Señor todos los días de nuestra vida, reunirnos como congregación para dar la adoración, el temor que el Señor nos ha mandado en su palabra, y gozarnos pues de esta manera en el Señor todos los días de nuestra vida. Ese
tendría que ser nuestro mayor deseo. Entonces la cuestión es si lo es. Y todo esto pues viene también a cuento porque a la luz de esta revelación, fijémonos cómo el salmista David pues está también concluyendo este salmo, podríamos decir con un examen de conciencia. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Fijémonos, está hablando de sí mismo como tu siervo. Se presenta a él, a sí mismo, como tu siervo, así se ve. Dice, él es amonestado. Sentido de advertido. Es la misma palabra que encontramos en Ezequiel capítulo 3, en el deber del atalaya, que ha de advertir a los demás de sus malos caminos. Así también, pues, la palabra de Dios nos advierte a nosotros, nos amonesta acerca de nuestros propios caminos. Y bien, pues fijémonos que David, al ver esto, era consciente de ello y pues él hace dos peticiones, está orando a Dios y hace dos peticiones. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces estaré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Está hablando de errores ocultos. La palabra de Dios nos enseña que nuestro corazón pues es una sima sin fondo. Nosotros no podemos conocer nuestro propio corazón en profundidad, ¿verdad? Entonces no lo podemos nosotros conocer. Así pues podemos también estar con errores que nosotros no vemos. Errores que no serán pues por nuestra voluntad, por nuestro conocimiento. Nos están pues ocultos a nuestros ojos, pero son reales. En Números capítulo 15, pues Moisés, la ley, hablaba de los sacrificios que se tenían que dar por los pecados de inadvertencia. Algo que uno hace y no sabía que estaba mal, pero lo hizo. Y así pues también nos puede ser a nosotros, que no nos demos cuenta. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque estamos muy habituados, a lo mejor porque es muy corriente nuestro tiempo, porque todo el mundo lo hace y todo el mundo lo ve bien. Ya pues se ha perdido un poco la capacidad para verlo. Pues vivimos en la ciudad nuestra de Miranda, y bien, pues antes allí había una papelera, pues bien cerca de la ciudad. Y ven, pues el olor de la papelera, supongo, no sé si la conocéis, pero no es muy agradable, ¿verdad? Y pues cuando soplaba un poquito el viento, que era prácticamente cada día, olía muy fuerte, y eso es algo que nos chocó mucho, nada más llegar a Miranda. Pero con el tiempo ya prácticamente ni te dabas cuenta. ¿Por qué? Porque era un olor continuo y constante. Eso también puede ser en cuanto a los pecados, lo ves de continuo, al final ya no ves la gravedad, ya hasta casi no ves que sea pecado. Por eso dice, líbrame de los que me son ocultos, no pues me sean imputados, líbrame de esta culpa. Y así pues sabemos que esto es para nosotros por Jesucristo, por su sangre, por su sacrificio, que es lo que libra a nosotros, nos libra de la culpa de nuestros pecados. Dios no nos imputa nuestros pecados, sino que nos da la justicia de Cristo. Pero con todo y con eso también hay riesgos para nuestra vida. La primera petición, por lo tanto, era líbrame de estos errores ocultos, y dice también de la soberbia, preserva, guárdame, líbrame, hazme libres, que no pues me toque a mí, de tus siervos, de las soberbias. Las soberbias pues es de estar pues de manera arrogante, con presunción. A mí no me va a llegar, a mí no me va a tocar, eso es para los demás, ¿verdad? Pues bien, dice, líbrame para que ellas no se enseñoreen de mí, para que ellas no me dominen, para que yo no me quede bajo su dominación, para que yo venga a ser su esclavo, para que toda mi vida al final vaya alrededor de, y gire pues alrededor de
estas cosas, estas proverbias, estos pecados. Líbrame, dice, y entonces seré íntegro delante de ti. No tendré, por lo tanto, pues, acusación de mi conciencia. Y dice, estaré limpio de gran rebelión. Rebelión que, como en nuestro también el lenguaje, está hablando de la insumisión a un soberano, ¿verdad? Eso es una rebelión, cuando un pueblo se rebela, ¿verdad?, contra su soberano. Pero también en la palabra de Dios se habla de rebelión a pecados en concreto. Por ejemplo, en Génesis 50:17, la venta de José por sus hermanos se llama con esa misma palabra. O en el Salmo 51, ¿verdad?, el adulterio de David con Betsabé. El adulterio de David con Betsabé y posterior asesinato de su marido se llama también rebeliones. Y esto nos llama la atención, ¿verdad? Si lo paramos a pensar, porque el mismo David que está aquí, pues, diciendo esto, líbrame para que no esté, pues no caiga, esté limpio y de toda rebelión, pues él también cayó la rebelión. Este salmo fue antes, fue después del Salmo 51, no lo sabemos tampoco. Tampoco vamos aquí entonces a conjeturar, pero llama la atención, ¿verdad?, que él también cayó en rebeliones y que eso también, pues, acabó arruinando la vida de su familia y arruinando también su reinado en un par de generaciones después de él. ¿Y eso por qué fue? Pues seguramente también por un fallo, ¿verdad?, errores ocultos. El hombre, pues, no se acordaba de lo que había dicho Moisés en Deuteronomio 18. El rey no puede ir acumulando mujeres. Y él, pues, lo hizo sin problemas. Todo el mundo lo hacía, ¿verdad? Incluso los que no eran rey. Pues entonces, él también. Y al final, pues, vemos que ahí también le fue, pues, su ruina. Porque, pues, bueno, una más, pues, al final para él, Betsabé era una más, ¿verdad? No vio tampoco al principio la gravedad de ese pecado, ¿verdad? Así pues, lo que decimos, lo importante entonces de no guiarnos por lo que dice la opinión pública, por lo que dice la encuesta de turno, por lo que dice la gente, por la tradición, por la costumbre, sino todo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Para que nosotros mismos no acabemos, pues, también como dice aquí la palabra, ¿no?, en esa misma situación. David, sin duda, fue salvo. Y David era un santo de Dios, ¿verdad? Pero recibió la disciplina de Dios por todo ello. Entonces, si no guardamos la palabra de Dios, pues ciertamente nos puede ocurrir esto. Y si la guardamos, como dice también el versículo 11, en guardarlos hay gran galardón para nosotros, para nuestra vida, lo uno o lo otro. Así que, por lo tanto, fijémonos, ¿no?, lo que nos dice la palabra de Dios, y todo esto que nos dice la palabra de Dios es real, es una realidad. Y ahora yo quisiera aquí, pues, dar una palabra de testimonio. Una palabra de testimonio porque, haciendo así cálculos con el tiempo, pues me he dado cuenta que estamos viviendo, pues, un tiempo de aniversario en Miranda. Vemos, bueno, y ya hace un tiempo que estamos en Miranda, en junio ya hará 11 años, nos trasladamos ahí en junio del 2002, ¿no? Y bien, pues nos trasladamos, dejamos el ministerio en Barcelona para ir a servir a pues la plantación de iglesia en Miranda, pues bien, en las iglesias reformadas. Y bien, pues el caso es que, claro, cuando nos fuimos ahí no había tampoco ninguna iglesia, nos reunimos con una sola pareja. Y no, pues antes de trasladarnos a Miranda, hacía también, pues ya bastante tiempo que yo había dejado también pues el ministerio. Digamos que estuve casi 2 años, casi 2 años sin predicar. A lo mejor una vez o dos que me habían invitado.
Y bien, pues entonces ya casi uno le entraba pues un poco la añoranza por esto del ministerio de la predicación. Y también hay que, bueno, pues se puede decir que por aquel tiempo, bueno, poco antes de que naciera también Tomás, también una semana antes de que comenzara la guerra del Golfo, tuvimos una visita de un responsable de una cierta misión, que bueno, que eso también fue una visita devastadora, ¿no? Ahí comenzó la guerra del Golfo. Eso fue, prácticamente vino a arrasar todo ánimo o poco ánimo que podríamos tener. Pero bueno, el caso es que, bien, por aquel tiempo, por aquella época, por aquella fecha, estaba yo pues leyendo la Biblia. No sabía si íbamos a seguir o no seguir, no sabía si íbamos a seguir en el ministerio o no. Y leyendo precisamente la Biblia, leía el Salmo 19, me llamó mucho, y entonces dije, mira, pues si alguna vez voy a volver a predicar, voy a predicar entonces sobre el Salmo 19. Y si bien, pues entonces, poco tiempo después, un 1 de mayo, por eso digo que estamos de aniversario, porque el 1 de mayo de hace 10 años me invitaron a predicar. Estamos en un retiro de iglesias, lo normal, el 1 de mayo es reunión de iglesias. Me invitaron a predicar para mediados de junio del mes siguiente en otra iglesia que nosotros conocíamos. Una iglesia pues que conocíamos bien, bastante bien, nos sentíamos muy bien con ellos, bastante maja, gente joven, un buen ambiente, maravilla. Y bien, pues prediqué sobre el Salmo 19. Y prediqué aproximadamente este mismo pasaje, ¿verdad? No es que haya cogido el mismo de esto y ahora lo estoy dando, pero el pasaje es el mismo y la enseñanza básicamente es la misma. Y bien, pues estaba predicando, por lo tanto, acerca de esto, de no guiarnos, por lo tanto, de lo que dice el mundo, de tener la palabra de Dios y sobre todo de guardarnos, ¿no? Guardarnos de nosotros, guardarnos de nuestro corazón, porque somos creyentes, pero nuestro corazón es perverso, nuestro corazón es profundo. ¿Quién conocerá su propia maldad? Y bien, pues fijémonos, han pasado 10 años de esto y bien, las consecuencias que ahora se pueden ver allí, pues es prácticamente un desastre, ¿verdad? Un desastre. ¿Por qué? Pues en guardar la palabra de Dios hay gran galardón, pero también si no la guardamos, pues si no somos conscientes de nuestros propios errores, de aquello que está en nuestra vida pues fuera de la palabra de Dios, pues nos va esto a pasar al final la factura. Entonces tomémoslo a pecho. Ahora estamos bien, ¿verdad? Esperemos que dentro de 10 años también estemos bien, aquí, en Miranda, en Vitoria, en otros muchos lugares, ¿verdad? Pero esto será por guardar la palabra de Dios. Y guardémonos de nuestro propio corazón, tener digamos, la precaución, la desconfianza de nuestro propio corazón, ¿verdad? Y bien, para no quedarnos solamente en esto, pues podemos acabar también con una nota positiva, porque decía que estamos de aniversario, porque para la preparación de ese mensaje, como tenía tiempo, pues entonces empecé precisamente ¿cómo? Pues preparando este salmo. Era una idea que tenía yo desde hacía tiempo, que era el prepararlo, bueno, pues hacer los salmos de Ginebra. Lo había conocido en Francia, no estaba en español, no lo conocía, o no había muchos, y entonces pues lo preparé según la música de Ginebra. Y bien, pues entonces es algo que vemos, los salmos de Ginebra tienen también 10 años, ¿no? Ahí se empezó el trabajo de la, digamos, la adaptación del salmo a esta métrica. Y bien, pues es algo que después del salmo seguirían los demás, el salmo 8 y otro, hasta acabar el salterio a finales en junio del 2007, es decir, 4 años después estaba acabado, digamos, la primera versión del salterio y bueno, llegamos ya, se ha sido impreso, pero bueno, esperamos que tampoco vaya a ser pues la última versión, siempre se puede mejorar y esperamos que sí pueda serlo. Pero bueno, creo que también esto es algo bueno, porque en este versículo, el 14, también incluso podemos ver algo de esto, porque dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Cuando habla de meditación aquí,
es la palabra que nos encontramos en el Salmo 9, versículo 16. Higayón, Selah. Vemos ahí Higayón, esa misma palabra, y es la misma que nos encontramos en el Salmo 92, versículo 3. Y ahí está traducido con el tono suave. El tono suave. La meditación pues no está aquí refiriéndose tanto a un ejercicio de disciplina mental, sino algo que está pues en nuestros labios, ¿verdad? Que sale de nuestro corazón, sale de nuestros labios, como cuando pues estamos cantando una canción, ¿verdad? Entonces, bien, podemos pensar que los salmos también tienen esta función para que estemos meditando la palabra de Dios en este sentido, de estarla pues cantando, de estarla pues orando, de estarla pues aquí suspirando a Dios, ¿verdad? Y ofrecerlo al Señor en ofrenda al Señor. Bien, pues por eso creo que el canto también de Salmos pues va trayendo muchos beneficios a nuestra vida personal, a la familia, a también la congregación, por cuanto está basado en la palabra de Dios, ¿no? Podemos decir que esperemos que llegue a ser, lo que podemos decir es que es la palabra de Dios puesta en verso, no, de tan cerca que está al original. Bueno, pues entonces lo que hemos visto acerca de la palabra de Dios se puede también aquí aplicar, ¿verdad? Es un medio de gracia que nos puede convertir al alma y puede convertir también el canto a los que están, ¿verdad? Aquello que puede hacer también que nuestra adoración sea pura delante del Señor, no mezclada con otras cosas de nuestro propio corazón, ¿verdad? Y entonces esperamos que esto, también con el tiempo, dentro de 10 años, pues también podamos ver frutos de esto aquí entre nosotros. Y también, pues en Bilbao, también decíamos en Vitoria, y esperamos también en otros muchos lugares para la gloria del Señor. Bien, porque así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.